24 muertos el cine porno estadounidense. El Iran muy joven ninguna superaba los 35 años, habían convertido en un corto periodo de tiempo en estrella de su sector y nada hacia presagiar su fatal desenlace. Las drogas y el suicidio fueron los final claro que decidieron tomar de ella. Pero en el caso del resto las extrañas circunstancias y los sinsentido envuelven sus muertes. Odaela, al contrario de lo que pudiera pensarse debido a su trayectoria profesional, tenía mucha falta de autoestima y vivió con la presión continua de ser juzgada. Sus nombres y apellidos se convirtieron en alias en sus trabajos, pero en su vida personal tenían preocupación. Maido falta de muestra de clarinot que daban oculta en su escena cinematográfica. Cuando se apagaban los focos su oscuridad interna era aún mayor, algo que no pudieron soportar ninguna de las cuatro. Olivia Nova no teníamos constancia de que tuviera problema. Eso es lo que ha alegado su agencia de contratación al conocer la muerte de una de sus grandes estrellas de cine este pasado domingo 7 de enero. En extraña circunstancia, Olivia fue utilizada sin vida a los 20 años de edad en su apartamento de Las Vegas. Sin rastro de que hubiera implicada tercera persona, pero al mismo tiempo siempre tampoco de que podría haber sido un suicidio. Olivia Nova. Según ha indicado su entorno a medio estadounidense, Olivia era una joven muy agradable y dulce, que había conseguido en tiempo récord convertirse en una de las actrices de cine para adulta más aclamada del año. Comenzó en el gremio en marzo y ha cotizado al alza a mediados 2017. Esa alegría profesional contrastaba con su triste vivencia personal esta primavera, ya que tuvo que hacer frente al suicidio de su novio. Lo hizo con una gran dosis de heroína y solo 2 días antes del cumplino de la joven. Es drama interno que acaraba en sí misma se unía a la presión de las críticas vía redes sociales que le lanzaban usuarios anónimos y que intentaban hacerla sentir culpable del adiós de su novio. Lo que es cierto es que la actriz se sentía sola, y así lo hizo saber precisamente mediante un mensaje en Twitter donde los días previo a Navidad pedía combatir su soledad con una llamada de alguna femme para levantarle el ánimo. Una frase que refleja la falta de felicidad con la que convivía. Sheila Steele et Amanda Friedman, interpretando a una de sus personajes. La actriz de 35 años jamais pensó que el guion de su vida acabaría así. El piso de su madre en Canada fue el escenario de su desenlace y, tal y como ocurrió con Olivia Nova, el misterio envuelve también su muerte. Su corazón se paró mientras dormía, o al menos esa es la única información que ha trascendido. Su nombre era Amanda Friedman y había tomado unos días de vacaciones en la primera semana de noviembre para visitar a su progenitora. La policía la encontró tendida en el apartamento el día 9 de isme. Augustin. La historia de esta joven de la Madura tenía 23 años cuando este pasado 7 de diciembre decidió quitarse la vida. Va tiempo siendo acosada en las redes sociales, recibiendo mensajes amenazantes y ataques directos conturbaban su serenidad. Todas las críticas de los usuarios se basaban en la negativa de la actriz a rodar una escena de cine porno con un actor gay. Augustin, en una de sus fotos de redes sociales. Auguste explicó en sus redes sociales que únicamente lo hacía por seguridad y no por discriminación de ningún tipo. La presión de lo externo pudo con él y tomó la trágica vía del suicidio. Así lo confirmó el auto del forense que concluyó que su muerte se debía a una asfixia por ahorcamiento. Yuri Luv. La actriz Yuri Luv. El caso de esta joven de 31 años, según la información señalada por fuente policial, apareció rodeada de docenas de pastillas de diferentes tipos. Por este motivo, la primera causa de la muerte que se estableció fue la de sobredosis de barbitúrico. Yurizan Beltrán, que era su auténtico nombre, fue a la del 17 de diciembre sin vida en su casa de Los Angeles, ciudad dans la que residía il baba acabó su labor profesional. Entró en el mundo del cine pornográfico en 2005 y desde 2009 no paraba de cosechar éxitos incluso premio en diferentes categorías de su disciplina interpretativa.